una definición, concepción de la psicología social, ¿sí? Completando un poquito el tema anterior. Bien, esta presentación de la psicología social, ¿qué nos dice? Que esta ciencia es muy importante para ustedes como trabajadores sociales porque justamente están en el campo social y van a trabajar con los demás. ¿Qué ve? ¿Qué observa? La conducta. ¿Cómo es la conducta influenciada, ¿sí? Por el contexto social? O sea, la conducta de la persona, ¿cómo es influenciada? Afectada por el grupo. Y el grupo también, ¿cómo es influenciado por la persona? Creo que, no, sí se está compartiendo. Pensé que dejé de compartir. A ver, un ratito que estoy reacomodando aquí las pantallas. Ya. ¿Se sigue compartiendo? No. Momento. Vamos a volver a compartir. Se me perdió. Acá está. Ya, listo. Ya. Vuelvo a... Ya, muy bien. Entonces, la psicología social, ¿qué quiere? ¿Qué dice? Que nuestra conducta recibe bastante del entorno social, ¿no? Que nosotros tenemos tendencias a tener el conformismo, actitudes, hay los prejuicios, estereotipos, ¿ya? Estas cosas estudia la conducta social, la psicología social en modo particular. También formas, por ejemplo, el conformismo, ¿no? ¿Cómo es la actitud de los grupos? A esto se refiere la conducta, la psicología social, perdón. Entonces, ¿cuál es la meta de la psicología social? Justamente quiere hacer el bien a la sociedad, quiere reorganizar la sociedad, quiere acudir a lo que es, por ejemplo, las situaciones difíciles del ser humano. Entonces, es una ciencia que facilita los medios para la reordenación de la sociedad. Se diferencia de la antropología, la sociología, y vamos a ver más sobre las otras disciplinas, porque usa herramientas y conceptos metodológicos particulares. También la psicología social es parte de un complejo amplio de varias ciencias, también ya vamos a escuchar un poquito más de eso. La psicología es ciencia porque se funda en teorías y procesos metodológicos, o sea, hace las dos cosas a la vez, lo que decíamos al inicio, es teoría y es práctica. Y es aplicable a muchos procesos estudiados, por ejemplo, entra no solo en trabajo social, entra en la sociología, entra en la política, entra en la comunicación, en la persuasión, en la educación, ¿sí? En el mundo empresarial, para las ventas. Si usted maneja psicología social, usted está amplio, apto, capaz para llegar a muchos grupos y en muchas formas y personas. También está en diferentes áreas de la vida, ¿no? Como ya les dije, el área política, por ejemplo. Un político debe dominar la psicología social para llegar a las masas. Que usa requisitos, maneja teorías, metodologías, analiza hipótesis. Entonces, es prácticamente una ciencia interdisciplinaria. Bien, que busca mejorar las relaciones interpersonales, ayudar con herramientas propias para las relaciones entre los miembros de un grupo, para solucionar los conflictos, ¿sí? Diagnosticar, corregir problemas de productividad, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Las empresas recurren a la psicología social. Los asesores e investigadores de la psicología social han trabajado para que se disminuyan, ¿no?, los problemas de relaciones. Por ejemplo, conflictos entre grupos étnicos, los conflictos internacionales, problemas laborales, ¿sí? Las cuestiones de economía y política, las diferencias en cuestión de criterios públicos, la publicidad, la salud mental comunitaria. Todos estos son aspectos donde entra la psicología social. Bien, hay necesidades sociales. Ahí está un gatito con cara de tristeza, ¿no? A ustedes les gustan los gatitos con esas caritas. Entonces, ¿qué dice? Tenemos necesidades sociales. Hay una falta de disponibilidad. Entonces, ¿qué busca la psicología social? Dar calidad de vida a los individuos, ¿sí? A los grupos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las necesidades sociales? Ahí está una buena lista. Ahí tiene algunas. Por ejemplo, la faltas de vivienda, el no acceso a la educación, falta de tratamiento de salud mental, la pobreza, la falta de formación, capacitaciones, ¿sí? La falta de seguridad en la sociedad, una libertad mal llevada, todo esto causa problemas, conflictos, sufrimientos, baja calidad de vida, estrés, diferencias entre personas, entre grupos.
Entonces, todo ello no está bien. Por ello, la psicología social en sí se ocupa de las situaciones, por ejemplo, ustedes conocen con el trabajo social, por ejemplo, el maltrato a menores, las violencias de género, la delincuencia, la criminalidad, ¿sí? Las adicciones, las corrupciones, la desintegración familiar. Todo esto son problemas sociales que la psicología social se va a ocupar. Bien, entonces esta era una presentación que un poquito hacía falta. Compartir pantalla. Presento mi... Listo. A ver, yo tengo aquí una imagen. Bueno, vamos desde acá, de esta área. Es sobre la psicología, siempre la psicología social. Bueno, ahí comenzó. Sobre con qué áreas o disciplinas son afines, ¿no? Y ahí vemos muchas otras más. Como es un área, una disciplina formada de muchas disciplinas y que se apoya en muchas disciplinas, entonces ahí está otras más, por ejemplo, conocer de la política, ¿sí? Se apoya la psicología social. La economía, vimos que, por ejemplo, las necesidades sociales, ¿sí? Para la comunicación lo necesitamos mucho, porque al comunicar, nosotros tenemos que manejar un lenguaje que maneje el grupo y que yo pueda llegar al grupo o a los grupos, ¿no? Entonces, la comunicación, especialmente la persuasión. Bien, bueno, la geografía, la historia, en el sentido de que necesito manejar la realidad social, los contextos sociales, las culturas, los grupos étnicos, para yo saber cómo llegar a estos grupos y también que yo pueda entenderles a las personas, ¿no? A las otras culturas, las diferencias que hay. Bien, como mamás de las dos de la ciencia, psicología social, están obviamente la psicología y la sociología, porque de las dos, del estudio visión de grupos, que está la sociología, nace, y de la cuestión de querer observar la influencia de la conducta de un grupo, del individuo frente al grupo y el grupo frente al individuo, pues entra la psicología. Sepan que hay también la psicología social, sociológica, o sea, más orientada hacia los grupos y más vista desde la sociología. Y la psicología social psicológica, más vista o estudiada por los psicólogos sociales y que verían sobre todo el aspecto de comportamiento del individuo dentro de un grupo y cómo este grupo también puede influir en el individuo, ¿sí? Bueno, el grupo ya citó la pedagogía, la antropología, que también son ramas muy cercanas. Bien, ahí vemos algunas. Dentro de la psicología también están, por ejemplo, las psicoterapias, que también tienen relación con esto. Por ejemplo, la psicoterapia de grupo es una rama de la psicología social. Entonces, no hay una psicoterapia individual, sino de grupo. Y esto es estudiado por la psicología social, ¿sí? Y todo esto también entran en procesos de investigación, procesos educativos, analiza en general todos estos cambios. Bien, entonces como vemos, pues la psicología ve que los procesos y dinámicas sociales, lo que decíamos un poco al inicio, ¿no? Donde se ve esta interacción, esta forma de percibirse, esta forma de motivarse, este aprendizaje que existe interrelacional, grupo, persona, sujeto, grupo, ¿sí? Entonces es un proceso. Voy un poquito rápido para estar con los tiempos, ¿sí? Entonces, yo quiero solamente profundizar un poquito de esta área de cómo la psicología está en relación con las otras ciencias. La otra ciencia muy cercana es la sociología, porque la sociología tiene su historia y ve las sociedades de tantos puntos de vista y ha necesitado apoyarse en el campo de la psicología social, ¿ya? Si no se apoya, pues no está completa. También tiene la sociología el apoyo en las otras áreas, ¿sí? En la historia, en el derecho, en la antropología, en la economía, ¿sí? Entonces siempre están en constante relación. Bueno, la antropología, a ver,
¿Ustedes han estudiado antropología? ¿Han tenido en su vida la experiencia de haber estudiado algo de antropología? ¿En qué se basa? ¿Qué quiere decir antropología? ¿Quién estudia antropología? Bueno, maestra, yo puedo decir que ahora estamos viendo la asignatura de antropología. Ah, qué bien. Ajá, y o sea, antropología dice que es el estudio de la diversidad cultural que existe en la humanidad. La antropología, estudia la diversidad de las culturas, cómo el intercambio de culturas ha logrado la diversidad. Eso es lo que estudia la antropología. Muy bien, me encanta esa palabra. La diversidad, los diferentes grupos étnicos, las diferentes culturas que existen, ¿sí? Todo ello estudia la antropología. El ser humano completo en la humanidad, en toda la tierra y en toda la historia y en todos los grupos étnicos, los países y las culturas, ¿sí? Es estudiar el ser humano. Y mire que hay especialidades de la antropología, por ejemplo, cultural, lingüística, biológica. Ahí se apoya con la arqueología, con la sociología, con la historia, ¿sí? Muy bien. Entonces, enamórense de estas asignaturas sociales que para ustedes son muy importantes porque ustedes necesitan manejar estos conceptos para poder ejercer bien, del mejor modo, su propia profesión. Bien, voy a avanzar. Déjeme ver si me coge. No quiere coger la diapositiva. Sí está compartiendo, pero no deja avanzar. A ver, un ratito. Vamos a ver. Allí. Bueno, vimos la historia. ¿Por qué le sirve la historia? Conocer la historia a usted. ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque cuando usted conoce el pasado, usted sabe qué se debe hacer, qué no se debe hacer para el futuro, para el presente y el futuro. Si usted sabe el pasado, la historia de su vida, usted tiene una experiencia que aprendió. Entonces, para el presente y el futuro ya no va a cometer los mismos errores. O de lo bueno que tuvo, pues lo va a aprovechar. Entonces, la historia es importante en la vida personal, como también a nivel de la sociedad, la historia de la humanidad. Para eso estudiamos la historia, para ver de dónde venimos, ¿no? Para saber nuestro origen, cómo hemos llegado hasta la realidad actual. Si todos los antepasados no hubieran luchado y hecho y construido y creado y hecha la historia como ha sido hecha, no estaríamos en este momento como estamos, tal vez seguiríamos en la edad de piedra, ¿sí? Entonces, muy importante que nuestra historia es conocerla, ¿sí? Bueno, avanzo. Vamos con lo que es la economía, igualmente. La psicología social tiene que hablar de economía, tiene que hablar de la realidad actual, de la política. Entran también los números, ¿sí? A ver, se me está compartiendo la pantalla de un modo, se me cambiaron las pantallas. Bueno, no importa, lo mismo es. Ya hablamos de la comunicación, ya hablamos de lo que es la pedagogía, la educación. Si no tenemos la pedagogía, si no tenemos la educación, no podemos formar a las personas, no podemos formar a los grupos sociales, no podemos formar una conciencia social, no podemos educar en la conducta. Deberíamos, por ejemplo, a través de la educación, quitar los prejuicios que hay en la sociedad y de ese modo poder influir mejor en la conducta y en la formación buena. Por ejemplo, un comunicador social sabe que a través de sus medios, de la televisión, de internet, del cine, de las redes, está transmitiendo una educación a la sociedad o deseducación también. Si manda buenos contenidos, pues está educando. Si manda contenidos negativos, que creo que son en mayoría en estos medios, está deseducando a la sociedad. Y allí entra la psicología social, justamente ¿para qué? Para corregir estas situaciones o para analizar, para ver las causas. Si en la televisión promovemos violencia, racismo, ¿sí? Femicidios en las películas, ¿qué cultura, qué formación, qué ideas se está dando en la sociedad? De eso mismo. Y luego se está quejando que hay violencia en la sociedad, si los niños están desde pequeñitos viendo esto. Tienen acceso a esos medios, a esas películas que no deberían, o sea, deberían prohibirles a los niños porque
ellos se están creando con esa mentalidad de algo normal, porque cuando uno es niño asume. En toda ciencia casi es interdisciplinar. Probablemente la psicología social es más interdisciplinar, porque realmente hace conectar, sirve de intermedio, ¿sí? Llama la atención a todas las otras áreas. Y las ciencias, la una le apoya a la otra, la una le agarra a la otra. Entonces, todas son muy importantes. Muy bien, entonces usted es una persona multidisciplinar. Usted es una persona preparada en amplia cultura, es una persona social. Justamente la profesión lo dice, soy o voy a ser trabajador social. O sea, trabajo con la sociedad y tengo que manejar todos los campos de la sociedad. Y si alguien me hace una pregunta de la historia, del pasado, lo tengo que saber. Me hace una visión del presente, el futuro, la economía, la política, tengo que saber. Tengo que hablar de la pedagogía y de la salud y de la economía y del punto de vista de la influencia de conductas. Usted debe estar preparado en todos estos campos. Muy bien.